TV Regional Chihuahua. La televisión que nos une. TV Regional Chihuahua. La televisión que nos une. Seguimos en Chihuahua Consentido, otro sábado más con un invitado muy especial, una personalidad del estado de Chihuahua, del área del deporte, de la cultura, por varios aspectos. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, a un buen amigo mío, ya de hace algunos años, nada más y nada menos que al licenciado Humberto Manjarres Morales. Licenciado, qué gusto que esté aquí con nosotros en las cámaras de Chihuahua Consentido. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a ti por tu invitación. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo aquí. Ya había tenido la oportunidad de tratarlo en mucho tiempo en la radio, que estuvimos de compañeros hace... Radio Universidad, hace algunos 8 o 10 años más o menos. 8 o 10 años, ¿recuerda? Es un gusto tenerlo, sobre todo por lo versátil que es su vida. Gracias. Dedicada al cine mexicano, ya que es un fan de Hueso Colorado del cine mexicano. Sí. Y al deporte, sobre todo a los deportes de contacto, ¿no? Al boxeo. Boxeo, la lucha libre. También las artes marciales también. Mixtas. Antes que nada, ¿de dónde es originario? ¿Qué ciudad es originario usted? Aquí nací, aquí en la ciudad de Chihuahua. Las inquietudes que primero manifestó a lo largo, pues imagino, de la primaria, secundaria, ¿fueron deportivas o artísticas, por ejemplo? No, definitivamente, pues fue una combinación, porque mi padre, que en paz descanse, fue un gran aficionado al boxeo y conocedor del boxeo. Entonces, desde muy pequeño, mi padre, de nombre Faustino Manjarres Hernández, veía mucho el boxeo. Él, bueno, no lo veía, lo oía, porque en aquel entonces lo pasaban por radio. Entonces, ¿quiénes eran las voces del box en aquellos años? Las voces en el radio era don Agustín Álvarez Briones, era el que transmitía por radio a nivel nacional por todas las cadenas de radio. Entonces, luego, aquí en Chihuahua, en aquellos años, estamos hablando los 60, grababan la función sabatina de box, y otro día, ¿puedo decir marcas de aviones? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por Aeroméxico, traían el rollo, lo grababan, la función sabatina, que era a las 9, 10 de la noche los sábados, y lo traían los domingos en la mañana, y en aquella estación de televisión, cuando apenas empezaba, creo era XFI, XRFI, algo así, Canal 11, lo pasaban diferida los domingos a las 10 de la noche. Lo que es los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos. Entonces mi papá los oía por radio, y yo ahí andaba chiquillo y... Estamos hablando de los años 60 aproximadamente. 60, sí, entonces oía yo a mi papá y me llevaba mi papá al box, a mí, a mis hermanos y a mí. ¿Dónde eran las funciones en aquellos años del boxeo aquí en la ciudad de Chihuahua? Eran en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo antiguo, el que estaba ahí en la 11 y Allende, donde está ahorita el Palacio de Justicia. Sí, que ahora es el Palacio de Justicia Laboral. El Palacio de Justicia Laboral. En aquellos entonces, allí estaba el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, gimnasio chiquillo, pequeño, y allí eran las funciones. Allí me llevaba mi padre a ver el box. Luego, pues crecí viendo el box. Al tiempo que mi padre fue también un gran músico, me inculcó la guitarra, a mí y a mis hermanos, y empecé también por el gusto de la guitarra. De los 11, 12 años empecé a tocar la guitarra, y ahí me fui por los caminos de la vida, Jorge. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia, aparte de eso del boxeo, de la música? ¿Qué hacía Humberto Manjarres cuando era un niño, más o menos a los 10 años? ¿Cómo era ese Chihuahua de aquellos años? Pues era un Chihuahua, siempre ha sido lo mismo. Era un Chihuahua, pues, era más tranquilo, éramos, casi todos veníamos de familias numerosas. Sí, eran familias numerosas. Era más amplia la familia, y por ende nuestros padres nos soltaban un poquito más la rienda, porque ahora uno a nuestros hijos, pues, no te vayas a salir, no te vayas, y los lleva uno a la escuela y los recoge, y los lleva uno al cine y pasa uno y los recoge.
Antes antes lo dejaban a uno nuestros padres ir al cine, ir que a la presa, que ir a esto, y todo era pues más bonito, era más tranquilo. Entonces, así fue mi vida, vago sano como todos los niños, inquieto, me gustaba andarme haciendo siempre el chistosito en todas partes y todo, siempre. O sea, una vida alegre. Una vida alegre, muy suave. ¿En qué primaria estuvo? Estuve en la primaria, en la escuela primaria 1 de Mayo. La que está por el Parque de la Regla. Sí, la que está en el Parque de la Regla, Independencia y Jiménez. Ahí sigue, sí, por cierto. Ahí sigue y ahí tengo muy buenos amigos todavía. Qué interesante, ¿no? Cómo va trascendiendo, cómo pasan los años y uno conserva las amistades, ¿no? Luego, ahí tuve muchos amigos, ahí cantaba yo en la escuela, en los festivales que hay para el Día de la Madre. No podía faltar Humberto Manjarres con su guitarra, chiquillo. ¿Qué canciones? Aquellas canciones de los dandies, por ejemplo, cantaba Por fin ahora soy feliz. Ah, ¿cómo no? Es un clásico. De los hermanos Carrión cantaba Creo estar soñando cuando... todas esas cancioncitas. ¿Y declamó? ¿No le tocó declamar Mamá soy Paquito, los clásicos que nos ponían en la primaria? Me sabía una pequeña, sí, pero no. Más bien era el canto, sí, lo que lo fue moviendo. Aquella que decía, aquel caracol que va por el sol en una ramita llevaba una flor, que viva la gala, que viva el amor, que viva esta suerte que me cargo yo. Esas. Así, frases cortas. Sí, de cotorreo. No, pero pues qué vida, recordar es vivir definitivamente, licenciado. Sí, así es mi Jorge. ¿Y posteriormente en qué secundaria cursó sus estudios? Bueno, estuve en la secundaria nocturna, me tuve que meter a trabajar, fallece mi padre, cuando yo tenía 12 años fallece mi padre y luego me mete mi mamá a la secundaria nocturna, que estaba allí, que fue la secundaria nocturna número 6. Ahí mismo, en las instalaciones de la primaria. Sí, allí, y de día trabajaba, tocaba en grupos y vendía navajas de rasurar por los canichitos, como luego se dicen, correcto. Las tiendas de los barrios, y vendía plumas Pues usted conoció la cultura del trabajo desde muy jovencito. Sí, me enseñaron a trabajar desde muy pequeño. Vendía paletas de niño. Ahora que dices que de niño, pues boleaba, vendí paletas, vendí el heraldo, juntaba iba y boleaba los sábados para cabalar para el cine. Estaba de moda el cine azteca, y en la Ramírez y Ocampo. ¿Qué películas eran las que estaban de moda ahora que está entrando al tema del cine, licenciado? No, pues las películas de moda las que veíamos eran las de Luis Aguilar, que Látigo Negro, que Juan Sin Miedo. Sí, ¿cómo no? De Santo. El Gallo Giro. El Gallo de Giro. Sonora para el mundo. Y después era amigo mío, fíjate. ¿Cómo lo conoció? Tuve la oportunidad porque la competencia de esta televisora, había el Canal 9, ¿te acuerdas que había el Canal 9? Sí, ¿cómo no? Entonces Rodolfo Avendaño, el ingeniero Rodolfo Avendaño, si me ve le mando un saludo muy afectuoso, era el gerente de ese canal. Se dio cuenta que yo era un gran apasionado del cine mexicano y en especial de Luis Aguilar, del Gallo Giro. Un día que fui con unos cassettes VHS para que me grabara unas películas. Bueno, ya no tan viejitos porque ya no mencionó el famoso Beta, ¿se acuerda? El Beta, había el Beta y el VHS. El VHS, yo me acuerdo. Pero predominaba más el VHS. Entonces, llego a la televisora y un día me habla el gerente de la televisora. Me dice, oiga, usted es muy aficionado al cine, me dicen los compañeros que editan y todo eso, que viene a que le graben películas mexicanas. ¿Qué artista le gusta más? Le dije, yo soy apasionado Luis Aguilar. Admirador de Luis Aguilar. Y me dijo, pues Luis Aguilar es compadre de mi suegro, de don José Partida. José Partida es el dueño de este canal. Y Luis Aguilar viene cada 2 o 3 meses con mi suegro, que viene a darle una vuelta, vive en la Ciudad de México, viene a darle... De visita aquí en Chihuahua, y viene Luis Aguilar con él. Si quiere, cuando venga Luis Aguilar, yo lo presento. Le hablo de usted y lo presento. Pues un día me habló a mi casa, estaba yo en la oficina, y me habló y me dijo, aquí está Luis Aguilar. Y llegué, pues yo no lo podía creer, ahí estaba Luis Aguilar y
pues de ahí nos fuimos a cenar, platicamos y nació una amistad muy bonita con Luis Aguilar. Como en ese trato directo que tuvo con don Luis Aguilar, ¿cómo era su personalidad de él? De Luis Aguilar era un tipazo, Sencillo. Sí, sencillo, muy amable, muy amable, demasiado amable. No era el hombre a veces recio que salía en las películas, era un tipo a todo dar. De una personalidad muy fuerte. Una personalidad muy fuerte, Gallo Giro. Y le doy gracias a mi Padre Dios que tuve la oportunidad de conocer a don Luis Aguilar. Sí, pues no todos tenemos la oportunidad de conocer a uno o a nuestro más grande ídolo. Esa es una bendición que haya tenido esa oportunidad. Uno de los 3 grandes ídolos del cine mexicano, pienso yo que es Pedro Infante, Jorge Negrete y Luis Aguilar. El Gallo Giro. Creo yo que hasta ahorita poco valorado, Luis Aguilar. ¿Por qué? Pues no sé, porque no murió joven, yo creo. Ah, sí, falleció ya de edad Falleció avanzada. Como a los 81 años, 79 años. Originario de Sonora, ¿verdad? Era de Hermosillo, Sonora. Su nombre era Luis Aguilar Manso, era su nombre. Era completo. su nombre verdadero. Qué interesante. Y hablando del cine, porque el cine también, no nada más usted es fan. Tengo entendido, por ahí me dijo un pajarito, que ha tenido participaciones como actor en el cine mexicano. Sí, pues me gustó y también Dios me concedió trabajar en algunas películas. Hay una película muy importante que habla del inicio de la Revolución Mexicana. Esa película la filmó el cineasta camarguense ya afinado Gonzalo Martínez Ortega. El Principio era su nombre. El Principio. Y usted salió ahí, ¿verdad? Ahí trabajé. Fui A ver, una noche. A ver, platíqueme, ¿cómo entró esa película? Pues entonces ¿Cómo? tenía yo, si acaso, unos 15 años y Un jovencito. un jovencito y estudiaba en la secundaria en la noche. Y cuando me di cuenta que estaban filmando aquí en Chihuahua, se estaban hospedando en el Hotel Victoria, ahí en la Avenida Juárez Y y Colón. Tecnológico. Era muy bonito ese hotel, ¿verdad? Era muy bonito, era el 5 estrellas. Ok. Un hotel antiguo, pero muy bonito. Entonces, fui, toqué la puerta, les dije pregunté allí cuál es la habitación del director de la película, Gonzalo Martínez Ortega. Toqué y me dijeron, en ese tiempo estaba uno joven y todo se le hace fácil. A lo mejor ahorita me dicen, esa es la habitación del director y no voy. Un poquito de pena, pero no voy porque de jovencito me va a correr. uno. No, yo fui, le toqué y salió la esposa, Maribel Tarrago. Ah, ¿cómo no? Sí. La esposa, su primera esposa. Salió hasta en bata, ay, cuidado, ya se iba a acostar, me dio pena. Y me dice, ¿qué desea? Le digo, ando buscando al señor. Ahorita no está, ¿qué desea? Oiga, ando buscando una oportunidad en el cine. Y me dijo, no se preocupe, ahorita viene, y ahí lo esperé afuera, al ratito llegó. Llegó Gonzalo y me saludó, muy serio, muy recio. Y me dijo, sí, cómo no, vente mañana a las 7 de la mañana y te apuntas. Y ya llegó el señor de Anda, el jefe de reparto, y me apuntó y me llevaron a las Quintas Carolinas, donde iba a ser una escena de un pleito con Andrés García y Juan Allende. Iban a actuar en iba a entrar también Narciso Busquets. Y ahí me llevan. Otra personalidad muy fuerte, Sí. ¿no? Narciso Busquets. Antes que nada, pues me tenían que dejar. En ese tiempo, te digo, en los 70 se usaba el pelo largo y me dijeron, tenemos que cortar el pelo. Bueno, pues córtenmelo. Me llevaron ahí con un peluquero porque traen todo, traen utilería y me cortan el pelo y... Es mucha la organización y la logística de una filmación, ¿verdad? Sí, cómo no, me cortan el pelo, chiquillo y tengo la experiencia que junto a mí le estaban cortando el pelo a Andrés García, le estaban cortando el pelo a Jorge Rado, ¿te acuerdas de Jorge Rado? Sí, ¿cómo no? Un villano, un alto güero. Sí, una personalidad con también. una personalidad muy fuerte. Que la hace de un extranjero, precisamente. Siempre en la la hacen película. las películas extranjeros. El hermano del pianista. El hermano del pianista. Invidente, sí, esa película es muy bonita, la recordé y la incluí aquí en el tema precisamente porque está filmada totalmente aquí en nuestra hermosa ciudad de Chihuahua. Locaciones en las Quintas Carolinas, en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal, Santuario de Guadalupe. Ahí filmaron. En muchas partes filmaron. La Quinta Gameros también. La Quinta Gameros, ahí también me tocó trabajar. Por ejemplo, en las Quintas Carolinas en aquellos entonces pues todo despoblado, ¿no?
despoblado y todavía había la brecha, había como, ¿te acuerdas cómo se llegaba a las Quintas Carolinas? Que había unos árboles, era ¿no? una Unas brecha alamedas. y a los lados árboles. Sí, todavía me tocó. No me Ya estaba tocó. deshabitada, de Ya. todas maneras, para la película, pues los lugares donde se iba a trabajar, Lo remozaban. de donde iba a haber locación, la escena, pues arreglaron bonito, la barrieron, la trapearon, la pintaron. Sí, a mí no me tocó ya ver esa arboleda, pero mi papá me platica mucho. Mi papá es originario de aquí, de la colonia industrial. Iban mucho y hacían días de campos y todo eso, y me comenta. Ahí trabajamos en la película algunas gentes de aquí de Chihuahua, mi amigo Guillermo el Willy Estrada, corredor, que entonces era corredor de carros, y mi amigo, anduvimos con